mujer? Vicente, mi papá. ¿Por qué traen esa cara? Parece importante. Ojalá sea lo que estoy esperando. Por fin me voy a ganar un buen de oro. Con unas armas que vienen de los Estados Unidos al imperio para los federales en la capital. El tren debe llegar mañana mismo. Esté o no esté lista la estación para su inauguración, son órdenes del gobierno central. No, pero esto no puede ser. En la negociación que tenemos usted y yo, entra el maestro Matías. General, con todo respeto, lo quiero fuera de sus planes revolucionarios. Ustedes andarán por todo el país con la revolución, pero nadie mejor que yo para medirle el agua a los camotes aquí en San Blas. Conozco a Matías y he visto lo que ha hecho con la imprenta y cómo lleva sus asuntos con el coronel Luna. Nada de menos sus acciones, ni su inteligencia. Ni las suyas contradiciendo mis órdenes. Pues le ordena al gobierno central. Recibió un telegrama informándolo. Con estación o sin ella, el tren debe llegar. Sin esa estación, mi nombramiento no va a ser lo importante que debería ser, coronel. ¿Tan atrasada está la estación? Si tenemos que colaborar para terminarla, todos estaríamos dispuestos. Claro, podemos ayudar en lo que sea. Si tú estás conmigo, si estamos los dos, todo es posible. Habría que ver en qué punto está, coronel. Ya que estamos todos de acuerdo, podemos discutirlo. Como bien dice Isabel, si hace falta, podríamos involucrar a más gente. Vamos. Con permiso. ¿Ya no estás enojado, mamá? El hecho de que no estemos de acuerdo con algunas cosas no quiere decir que está enojada, mi amor. Oigan, ustedes me van a ayudar con la organización de los actos, ¿eh? Tenemos que ir a ver si ya regresó el maestro Matías. Se va a poner muy contento con la llegada del tren. ¿Vamos? Claro. Acaben de comer. Ahora solo tengo cabeza para Lucrecia. Que por cierto, hay que bañarnos, ¿no? Hace falta. Matías, te quería pedir un favor. Necesito un lugar donde revelar mis películas. Ojalá fuera un cuarto oscuro o con muy poca luz. En tu escuela habrá algún sitio que me puedas prestar. Tengo un espacio disponible. Cuenta con ello. Estupendo. Te veo preocupado. ¿Es por el asunto de Zapata? Así es. Todavía tenemos que esperar la respuesta de Villa. ¿No sabes qué, Reed? No me importa. No me importa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar con Lucrecia. No sabes a lo que me estás obligando a hacer por ti, Matías. Vas a venir a verme. Y así unimos tus deseos a los míos, Lucrecia. ¿Qué dices? Veo que estás aprovechando el tema de tu compromiso para hacer lo que se te da la gana. Pues acostúmbrate, Lisandro, porque así va a ser de ahora en adelante. Ahora es el momento de ampliar, güera. ¿Sí te das cuenta de la cantidad de gente que va a llegar aquí a San Blas de Vaca con el tren? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, ellos se van a tener que hospedar, que se hospeden aquí. Pues claro. Si quieren comer, que coman aquí. Y para emborracharse, Aquí. pues que se emborrachen aquí en Chiste. Todo aquí, como debe ser. Sí se habla. Sí, ahora hay que pedirle al maestro de obras que se apure. Sí. Es que hasta que yo no vi las vías del tren con mis propios ojos, yo pensé que eso era una mentira. Mujer de poca fe. Vamos a hacer cuentas. Por cierto, ¿sabes qué, Ángeles? Que vi en el mercado unas mesas muy bonitas. ¿En serio? Sí. Ay, no sé, güera. Yo estaba pensando mejor mandarlas a hacer. Que así son únicas y gastamos menos. Ah, sí, está bien. Sí, ¿no? Este Zapata es muy hosco, como de pocas pulgas. No es como Villa, que es más platicador. China,
¿Qué traes? ¿Qué? ¿Estás comiendo moscas? Bueno, mira, te voy a contar antes de que te enteres por otro lado. Y aparte ya le conté al jinete también. ¿Qué cosa? ¿Todo bien? Pues... me resbalé con tu hermano. Me acosté con él. Mira la china que te viera. Anda rabiosa, no te para nadie. Ya no friegues, Nazario. No, pues tú que andas de alborotada. Aparte, ni siquiera me siento bien, o sea, me siento mal, ¿sabes? ¿No estuvo bien mi hermano? ¿Le faltó pólvora o qué? No, sí, estuvo muy bien. Digo, ¿ay, a ti qué te importa? No, bueno, no vaya a dejar mal a la familia. Tenemos una reputación que mantener. Ajá, qué chistoso. China, a la edad de secundino uno se enamora a lo bruto, así que no le rompas el corazoncito. Nazario, tu hermano es un hombre ya grande, hecho y derecho. Él puede hacer lo que quiera. ¿Nos gustó? Bueno, sí, pero ¿Quién iba a decir que un proyecto de cura supiera satisfacer tanto a una mujer? ¿Dónde aprendiste ese condino? Estaría muy bien visto oficiar una misa antes de la llegada del tren. Esa es la tradición, coronel. Es lo que se acostumbra. Siéntese, por favor. Gracias. Por eso vino a verle, padre. Usted mejor que nadie sabe qué hacer en San Blas. Hay una cosa que me preocupa, coronel. Es la cercanía entre Vicente y Herminio. No puede salir nada bueno. Entiendo. Sin embargo, ellos son los responsables del alumbrado eléctrico, del telégrafo y ahora de la llegada del tren. Aunque confío en el conocimiento que usted tiene de su gente. Tómelo como un presentimiento. Son dos hombres de un carácter muy fuerte. Y ahora Vicente con ese poder. No se preocupe. Estaré muy pendiente de la gestión que haga del río. Bueno, ahora hablemos de algo realmente importante. ¿Cuál va a ser el menú el día de la inauguración? Yo pensé en unas albondiguitas con chipotle, rociado con un buen vinito español. Ay, si usted consiguiera un jamón serrano. Mira, Eleuterio, tienes que aprovechar que el tren va a ir bien defendido para que metamos un buen cargamento de plata y oro, pero muy discretamente. Discretamente. Délo por hecho, patrón. Buenos días. Buenos días, Vicente. La nueva autoridad civil. Vamos retrasados con la estación del tren y llega mañana. Necesitan terminar. Ya terminarán, Vicente, ya terminarán. ¿Ya terminarán? Así no se hacen las cosas. ¿Y qué sugieres entonces? ¿Que les demos más latigazos a los para que se apuren? De verdad me gustaría ver cómo vas a manejar este asunto. No empecemos con ironías. Saca más gente de donde sea, del pueblo, de las minas, denuncia y ponlos a trabajar. Necesitamos avanzar. ¿Eh? ¿Y de dónde quieres que saque el dinero para pagarles? Porque de mi bolsillo no va a salir. ¿Y de dónde tienes pensado entonces? Pues es tu nombramiento. Si te quieres lucir, págala tú. Además, tú tienes mucho dinero, Vicente, no te hagas. A ti la gente de Malverde no te ha quitado nada, absolutamente. En el fondo, eres el protegido del pariente de tu mujer. ¿O no? Matías. Matías, qué bueno que te veo. Quería darte un recado, pero ¿cómo te fue en Mazatlán? Todo bien. Cuéntame, ¿para qué soy bueno, Isabel? Necesito que me ayudes a organizar la toma de poder de Vicente. Es junto con la llegada del tren. Solo que hay un pequeño detalle que es mañana. Pero ¿cómo si la estación del tren todavía no está lista? Ni lo estará. Necesito que no se den cuenta. Yo tengo una gran idea. ¿Qué les parece? Ya tengo todo listo lo que he firmado. Podríamos proyectarlo en la pared de la iglesia. Pero le falta todavía un poco de trabajo. Quizás ustedes dos jovencitos, little guys, me puedan ayudar. Sí, claro. Ma, ¿podemos ayudarlo? Sí, mi amor, pero con cuidado, ¿eh? Sí.
Vaya. Gracias. También estaba pensando que quizás la gente se puede subir al tren. Me parece que eso lo tienes que conversar con tu marido. Isabel, te pido una disculpa. Tengo que irme. Tengo mucha prisa. Si quieres, luego te busco y platicamos. Pero, Matías, ¿estás bien? Te noto preocupado. Tengo problemas con los revolucionarios. Ahora no quiero hablar de eso. Entiendo. Si quieres, después lo hablamos. Gracias. Malverde se está ocupando de ello. Espero. Veo que es un hombre de afectos, Malverde. Para mí lo primero es respetar las decisiones de los demás. Lo que quieran. Esa cosa de andar en la revolución y al mismo tiempo tener la idea de formar una familia no van bien de la mano. Entiendo el sentir y el compromiso del maestro Matías. Yo confío en su palabra, en su juicio. Hagamos una cosa, Malverde. Este es el último trabajo que le encargo al maestro, hablando desde el punto de vista armado. El asalto al tren y queda libre. A ver, general, Matías no es un hombre de acción. Comprometerlo en el asalto al tren es ponerlo en peligro. Vete. ¿Qué pasa? Gamboa, ¿qué pasa? General Zapata. Siendo usted un federal, no creo que su sorpresa sea muy grata, ¿o sí? No, al contrario. El oficial Gamboa es gente nuestra, general. ¿Qué pasó, Gamboa? ¿Cuál es la prisa? Es el ferrocarril. Adelantaron todo. Va a llegar mañana a San Blas y van a nombrar también a don Vicente del Río como autoridad civil de San Blas. ¿Esté o no está lista la estación? General, hay que parar la operación. Eso sobre mi cadáver, Malverde.